Hola, ¿qué tal? Siguiendo con nuestro ciclo de charlas de costos y finanzas para emprendedores, continuaremos con nuestro tema de flujo de caja. Bien, el tema que vamos a ver hoy día es el flujo de caja proyectado. En la sesión anterior vimos el concepto de flujo de caja. Hoy día nos corresponde, en esta segunda parte, lo que llamamos flujo de caja proyectado. ¿Qué es lo que es el flujo de caja proyectado? El flujo de caja proyectado es una herramienta que se utiliza para estimar el flujo de efectivo futuro que va a generar una empresa, un proyecto o una inversión. Ahora bien, este flujo de efectivo puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. Por lo tanto, es una herramienta tremendamente importante porque nos permite estimar cuál va a ser ese flujo en el próximo periodo bajo el cual estamos estudiando. Es una proyección de los ingresos y egresos de efectivo que se esperan para ese periodo. Ese periodo puede ser un año, puede ser un semestre, pueden ser una semana, etc. ¿Qué elementos tenemos que tomar en cuenta en este flujo de caja proyectado? Tenemos las entradas de efectivo y las salidas de efectivo. En las entradas de efectivo generalmente están las ventas, los ingresos por ventas, y eventualmente pueden haber otro tipo de ingresos. Y dentro de los egresos tenemos los costos de producción, tenemos los gastos operativos, tenemos las inversiones en activos, tenemos el financiamiento, etc. ¿Qué nos permite este flujo de caja proyectado? Como lo tenemos ahí, básicamente nos permite predecir y anticipar cuáles son las necesidades de efectivo o los excedentes que vamos a tener. Y también, lo que es más importante, nos permite tomar decisiones informadas. Y al mismo tiempo, es una carta de presentación para las distintas entidades financieras, para los inversores, para los dueños de la empresa. Los dueños de la empresa quieren saber cómo se ve nuestra organización para los próximos 6 meses, para el próximo año, para los próximos 5 años, etc. Es decir, el flujo de caja proyectado nos permite anticiparnos y predecir si vamos a tener un saldo positivo, un saldo negativo o cero. Y al mismo tiempo es una carta de presentación, como decíamos, ¿no es cierto?, para las entidades financieras, para los inversores y también para los dueños de la organización. ¿Cuál es el formato de un flujo de caja proyectado? Si ustedes se fijan acá, tenemos en la primera columna, vamos a tener los distintos ítems, que básicamente van a tener los siguientes elementos. En la primera fila tenemos los periodos. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar con proyección para los meses del segundo semestre, es decir, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y enseguida vamos a tener el saldo inicial, es decir, con cuánto dinero la organización comienza su proyección. Ese saldo inicial puede ser positivo, puede ser cero o incluso negativo. Y después vamos a tener los distintos ingresos. Y aquí vamos a tener el total de los ingresos. Después tenemos los egresos, los distintos salidas de efectivo y el total de egresos. La diferencia entre el total de ingresos y el total de egresos nos va a dar el flujo de caja. Por lo tanto, si al flujo de caja le sumamos el saldo inicial, vamos a obtener lo que llamamos un saldo final.
Y este saldo final es muy importante, porque este saldo final corresponde al saldo inicial del mes siguiente. Y el detalle, ¿cuál es? Que el saldo final nos permite ir relacionando los distintos periodos. Es decir, por ejemplo, el saldo inicial del mes de septiembre va a ser igual al saldo final del mes de agosto. Es decir, cómo relacionamos los distintos periodos, los relacionamos con los saldos finales y los saldos iniciales. Bien, entremos en materia. Tenemos un flujo de caja proyectado y tenemos los distintos ítems. Como les decía, en la primera fila tenemos los saldos iniciales para cada uno de los 6 meses. Tenemos los ingresos por venta u otros ingresos y eso nos da el total de ingresos. Tenemos los egresos, que son las salidas de efectivo, materia prima, sueldos, arriendos, servicios públicos, marketing, otros. Y nos va a dar el total de egresos. La diferencia entre el total de ingresos y el total de egresos nos va a dar el flujo de caja. Con lo cual, si al flujo de caja le sumamos el saldo inicial, vamos a obtener el saldo final. Y este saldo final va a ser igual al saldo inicial del mes siguiente. Ese es el concepto y esa es la operatoria y la metodología. Eso nunca cambia. Eso es lo importante que ustedes no deben olvidar. Tenemos, repito, flujo de caja. Flujo de caja, como lo vimos en la charla anterior, la diferencia entre el total de ingresos menos el total de egresos para un periodo. Esa diferencia me da el flujo de caja. Si a ese flujo de caja yo le sumo el saldo inicial, obtengo el saldo final. Y este saldo final es el saldo inicial del mes siguiente. Esa es la parte medular. El saldo final del mes I corresponde al saldo inicial del mes I más 1. Esa es la herramienta básica para ir relacionando los distintos periodos de un flujo de caja. Y de esa forma vamos a tener el flujo de caja proyectado. Bien, pero basta de explicaciones y vamos al ejemplo. Para el mes de julio, ¿no es cierto? Vamos a suponer que tenemos un saldo inicial de 0 y tenemos las ventas del mes de julio que son 150.000, total de ingresos 150.000. No hay otros ingresos. Después tenemos los egresos. Tenemos la materia prima, que son 75.000. Después tenemos los sueldos y salarios, 50.000. Después tenemos los arriendos, que son 10.000. Servicios públicos, 2.000. Gasto de publicidad y marketing, 5.000. Y otros, 5.000. Total de egresos nos da 147.000. 150.000 menos 147.000 nos da 3.000. Es decir, nuestro saldo final es igual a 3.000 para el mes de julio. Pero como les decía recién, ¿no es cierto? Estos 3.000 corresponden al saldo inicial del mes de agosto. Bien, para el mes de agosto tenemos ingresos por 175.000 y los egresos son, ¿no es cierto? Tenemos 100.000, los sueldos 50.000, los arriendos 10.000, servicios públicos 2.000, marketing 5.000 y otros 5.000. Total de egresos 172.000. La diferencia entre los 175.000 y los 172.000 nos da una diferencia de 3.000, flujo neto del mes de agosto. Si al flujo neto del mes de agosto le sumamos el saldo inicial, nos da 6.000. Y estos 6.000 van a ser el saldo inicial del mes de septiembre. Bueno, y así sucesivamente seguimos llenando, ¿no es cierto?, las distintas cuadros de nuestra hoja de Excel, octubre, noviembre y diciembre. Y llegamos al final, ¿no es cierto?, con un saldo final de 18.000. Es decir, nuestra proyección para fin de año es tener un saldo positivo de 18.000 unidades monetarias.
Pero fíjense en el siguiente detalle. Vamos a comprobar si esto es verdad o si hay algún error. Si nosotros sumamos todos los ingresos de caja y sumamos todos los egresos y los restamos, veamos qué pasa. Si sumamos todos los ingresos, me da 1.275.000. Si sumamos todos los egresos, me da 1.257.000. La diferencia, 18.000, que cuadra perfectamente con, ¿no es cierto?, con el saldo final de nuestro flujo de caja. Bueno, esto nos permite concluir que nuestro flujo de caja proyectado matemáticamente está bien hecho, todo cuadra. Conclusiones. Aquí tenemos la hoja Excel, ¿no es cierto? Tenemos los distintos saldos finales de 18.000, tenemos la cuadratura total, total de ingresos, total de egresos, diferencia 18.000, en el cual nos da justamente los 18.000 que habíamos proyectado. Bueno, como decíamos anteriormente, si el flujo de caja es positivo, la empresa puede optar por varias alternativas. Invertir, contratar más personal, pagar algún dividendo a los accionistas, etc. Si el flujo es negativo, también tenemos varias alternativas. Uno es la primera, disminuir costos, o tratar de aumentar nuestras ventas. Y si ninguno de los dos casos anteriores es posible, bueno, a lo mejor tenemos que pedir un préstamo bancario. ¿Para qué? Para poder asegurar lo que llamamos nuestra solvencia financiera a largo plazo. Bien, y eso es a lo cual yo quería llegar hoy día. La próxima charla vamos seguramente a ver el flujo de caja con financiamiento, es decir, que nos dé una proyección negativa y ver cómo resolvemos esa situación con un préstamo bancario. Espero que esta charla les haya gustado y nos vemos para la próxima sesión. Cuídense y nos estamos viendo. Cualquier duda, ustedes tienen ahí mi email y yo les puedo hacer llegar el Excel si es que lo consideran necesario. Chao.